Antes de entrar a analizar el tema, atención, vamos a hablar de lo que sucedió en la audiencia este jueves en Valverde Mao sobre la medida de coerción que se le estaba haciendo a los imputados en el hecho del asesinato o muerte del empresario, no sé qué español, que sucedió por allá por Damajagua. Ahorita estamos en espera, vamos a conversar con ustedes junto con el licenciado Henry Álvarez, que era uno de los abogados de uno de los imputados. Pero antes inmediatamente los saludos a Arimendi González, gracias por estar ahí. Dice buenos días, bendiciones para todos. Gracias a Arismendi. Aquí tengo una serie de saludos a personas que nos siguen, que nos mandan su reportaje por Messenger. Entonces, queremos compartir con ellos. Pablo Reynoso y esposa, eso en Atillo Palma. Y a todos los atilleros que tuvimos la suerte de vernos, reencontrarnos, no en una situación muy agradable, pero nos reencontramos en este juicio que, que se estaba llevando. Aquí está la llamada ya tenemos llamada, se nos perdió la llamada, déjame devolverle al señor Henry Álvarez. Henry, buena Henry. Estamos en el programa Diálogo Norestano y queremos conversar contigo acerca de la audiencia de medida de coerción que se estuvo celebrando o se celebró el jueves pasado en los tribunales de Valverde Mao sobre los imputados de la muerte de un español sindicado como un empresario por allá, por un campo de Damajagua. Eso pertenece a Esperanza. Henry, ¿qué tú nos puedes informar a nosotros y al público que sigue a Diálogo Norestano acerca de lo que pasó el jueves en esa medida de coerción? Nacho, buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Mire, hermano, realmente yo pienso que es un absurdo la imposición de medidas de coerción a dos de los imputados a quienes representamos en términos de defensa. Y digo que es un absurdo porque se impone medida de coerción consistente en prisión preventiva por unos datos ofrecidos por otro imputado, que probablemente buscando la libertad, y sin guardar ni siquiera la forma, tanto él como su abogado han expresado que ya existe un acuerdo para el fondo con relación a él. O sea, que a todas luces entendemos que fue un proceso que no es una respuesta realmente jurídica, sino una especie de respuesta social para que los pueblos del extranjero entiendan que los casos aquí se resuelven rápido. No es así. Espérame un momento, Henry, para seguirte el hilo. Porque yo que estuve presente ahí sé que la audiencia fue a puerta cerrada. Tú nos dices que el abogado de uno de los imputados dijo que ya tiene un acuerdo con la fiscalía para el juicio de fondo. Le voy a, para no hablar y usted lo pueda reproducir en su programa, le voy a enviar el video. Donde él lo dice textualmente, o sea, tenemos un acuerdo para el fondo. Okay. Y eso es un absurdo, eso es deslealtad, eso constituye inclusive una violación al principio de objetividad por parte ahí le envié el video, por parte del Ministerio Público, puesto que las investigaciones no pueden circunscribirse a un posible acuerdo con quien podría ser el verdadero responsable del hecho. Y con esto no queremos echarle tierra ni lodo a nadie, pero tenemos que ser justos. Dice la Fiscalía en su cuadro fáctico que la persona de nombre Lorenzo Soria es el dueño del arma.
arma ilegal, es quien es supuestamente contratado, es quien hace contacto con el sicario, es quien recibe los primeros y los últimos supuestos valores económicos que le entregaron, y es la persona que le dan arresto domiciliario. O sea, a quien fue el artífice, quien fue que hilvanó el hecho, hoy le dan arresto domiciliario y a otro le dan prisión preventiva. Entonces eso llama poderosamente la atención, pues resulta extraño uno imaginarse que en esta etapa ya podría existir un acuerdo con uno de los imputados y que ese elemento probatorio sea el que sirva como presupuesto y base para imponer medida a otro imputado. No podría ser considerada una descarga de responsabilidad penal en contra de otros de los procesados, en términos lógicos. Entonces, esto no estamos hablando de justicia, estamos hablando de componendas judiciales. Ay, usted lo ha dicho todo. O sea, y no judiciales, sino componendas acusatorias. ¿Por qué? Porque la judicial, el juez decide con lo que tiene. Y si lo que tiene son estos los elementos probatorios, pues vamos a decidir conforme a los elementos probatorios que se me están aportando. Ahora, el detalle interesante sería que la Fiscalía muestre poco interés en la prisión de Lorenzo Soria, que él mismo le revela en un interrogatorio que él era el dueño del arma, de un arma ilegal, que él fue quien hizo contacto con el sicario, que él fue quien recibió los 200,000 pesos primero, que después fue y buscó otra suma de dinero. Entonces, eso en nada está debidamente sustentado de que ese escenario existiera. Tanto así que Lorenzo oralmente le dice al juez que él no conocía al fallecido. Entonces, yo le pregunto a usted, sin ánimo de ser entrevistador, ¿cree usted que a nadie le pagan 200,000 pesos para un supuesto sicariato sin conocer la víctima? No, imposible. Porque ¿a quién va a ser, a quién le va a ejercer el sicariato? Efectivamente, él dice haber recibido 200,000 pesos para ejercer ese sicariato, pero no conocía a la víctima. Él de su voz lo dijo. O sea, además, licenciado, aclárenos a nosotros y a los seguidores de este programa, si usted le encuentra con un arma ilegal, que esa arma no ha cometido ningún hecho, sino el hecho de encontrarle a usted portar un arma ilegal, eso no le corresponde según la ley, y me aclare, por lo menos 2 años de prisión. Sí, pero eso es por el porte ilegal de armas y regularmente por la excepcionalidad de la prisión preventiva. Nunca la persona que porta un arma ilegal, si no tiene otras consecuencias penales, le dan prisión preventiva. Eso fue lo que realmente sucedió, que ese jovencito que tenía el arma, que dicho sea de paso, se la prestó Lorenzo Soria. O sea que Lorenzo Soria en los 3 tipos penales que se visualizan es la figura principal. Y es con ello que el Ministerio Público hizo un acuerdo, dice el mismo abogado en ese video que le envié. Ok, lo que dice es, ¿cómo le llaman? Porque yo estoy escuchando y viendo que esa medida, esos acuerdos con el Ministerio Público se está llevando en muchísimos casos. O sea, si en los casos de corrupción, creo que un acuerdo de excepcionalidad, algo así que le llaman, que yo no sé si aplica cuando hay un crimen, cuando hay una matanza. ¿Qué usted me puede o nos puede abundar sobre eso? Dentro de su pregunta hay algunos tópicos interesantes, pero no es el momento de yo responderlo porque afectaría, y usted muy habilidosamente me hace esa pregunta, afectaría la estrategia futura del proceso. Ok, perfecto. ¿Por qué le digo la estrategia futura? Porque usted ninguna de esas audiencias de corrupción administrativa ha visto el acuerdo en la medida de coerción. Usted no lo ha visto en ninguna. Es posterior a ello que sale a la luz y ya hubo un acuerdo. Pero en este proceso ni siquiera la forma la han guardado. No, perfectamente. Es un asunto de procesar a esta mujer, tanto así que el fiscal titular de Valverde califica de empresario al fallecido, que nosotros no tenemos por qué creerlo ni tampoco dudarlo. Sin embargo, cuando analizamos
su intervención a los medios de comunicación, dice un empresario que todos los bienes estaban a nombre de la esposa. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de ella quitarlo del medio si ella, como quiera, los bienes estaban a nombre de ella? Ayúdeme a analizar. O sea, es que no guardaron ni siquiera la forma, hermano. Sí, creo que una situación medio engorrosa y además lo que llama la atención, y es bueno que los amantes o los oyentes, perdón, y televidentes de este programa entiendan, el señor Lorenzo, ¿no? El testigo estrella de la fiscalía es quien tiene el arma. Dice que es de él. Dice que le pagaron para la ejecución y él buscó otro ejecutor. No conoce a la esposa del fallecido, no conoce al fallecido. Y ese señor, mientras los imputados van a cumplir 6 meses de cárcel en diferentes cárceles del país, a él lo mandan con prisión domiciliaria hacia su casa. Ahí están, usted no lo está viendo, pero los amigos televidentes están viendo ahora la foto de las imputaciones de los supuestos acusados del crimen. Una situación fundamental para que se vea que es un proceso armado, como se arma una construcción. Hermano, el tipo penal de autor intelectual, y por eso digo que no guardaron ni siquiera la forma, de autor intelectual en la legislación penal actual no existe. Y para armar un proceso y vincular a las personas, lo que hacen es que lo califican de cómplice, 59 y 60 del Código Penal Dominicano, porque no existe ese tipo penal en el país. Pero, por ejemplo, a Leonardo Cruz le hacen una imputación de coordinador, y la coordinación no implica tipos penales que se puedan juzgar. ¿Por qué? Porque está bien. Imaginémonos que sí, que Leonardo entregó el dinero. No lo fue así, pero vamos a imaginarnos que sí. Pero no existe la relación probada de que Leonardo tuvo contacto nunca con el señor Lorenzo Soria. O sea, que la fiscalía, de una manera muy extraña, está creyendo completamente lo que ha dicho Lorenzo Soria, si que es la persona que coordinó todo y que es el dueño del arma. O sea, la fiscalía no cree en más nadie que no sea Lorenzo Soria. Entonces eso llama mucho la atención, hermano. Y Leonardo Cruz va a cumplir en Moca 6 meses de prisión. 6 meses de prisión, pero no hay una cartilla que diga que entre Lorenzo Osoria y Leonardo Cruz hubo algún contacto, ni telefónico, ni personal, ni de ninguna otra forma. Eso es lo que se llama un mamotreto jurídico, ¿no? Porque un mamotreto hasta feo y ridículo, porque cuando usted oye que dicen en algunos videos ahí, en algunas intervenciones, que le dieron una sustancia a beber al autor material, yo no sé si lo es, pero tomando como fuente el mismo video, le dieron una bebida esta que nunca la ha dicho ese autor material. O sea, sale de una estrategia oscura de esa defensa, y no me gusta hablar de colegas porque no es mi estilo, pero el derecho tiene una figura que es la lealtad procesal. Entonces, ante esa lealtad procesal tengo necesariamente que referirme. Y si yo apelo a un chantaje de esa magnitud, de que yo fui, qué sé yo, drogado, ¿no? De que me dieron una bebida, no debe estar eso, tener un soporte médico que avale que realmente... Precisamente por eso en la medida yo le hablaba al juez, que las decisiones no se toman conforme a conjeturas. Las decisiones se toman conforme a elementos de pruebas útiles, pertinentes y correctamente obtenidos. No es que yo me lo imagino, porque la imaginación se fue del proceso penal dominicano cuando se cambia el sistema penal dominicano, que es lo que usted escuchaba, que decían que los jueces
podrían ir apegado a la íntima convicción, Íntima que hoy los convicción. abogados la calificamos de funesta íntima convicción. ¿Por qué? Porque que el juez imagine que fulano le dieron o que no le dieron, no da lugar a una imposición de medida ni a una prisión. Pero en el nuevo Código Procesal y en toda la judicatura no es en función de la prueba que el juez tiene que remitirse. Efectivamente, en función de los elementos de la prueba y siempre respetando los parámetros siguientes. Presunción de inocencia, que es un estado de cada ser humano. El Claro, juez no puede imaginarse que es culpable porque lo dijo otro imputado. Estatuto de libertad. Personalidad de la persecución. La no autoincriminación. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque sobre la base de una autoincriminación de un imputado hay más personas presas. claro. Entonces, eso hay que respetarlo. Entonces, esos principios rectores del Código Procesal Penal le permiten al juzgador hacer uso de la prisión preventiva con un carácter excepcional. Inmediatamente lo convierte en regla, entonces es el juez quien está violando el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque hay un principio de excepcionalidad que es el que regulariza la posible imposición. Si el juez revisa, mira, no tiene arraigo social familiar, no tiene ningún tipo de arraigo que me lo traiga al proceso, entonces tengo que darte prisión. Pero hemos visto que la prisión se ha convertido en un festival y a todo el mundo le dan prisión. Sí, y lo más extraño, vuelvo y repito, es que una persona, como el caso de Leonardo Cruz, con un prontuario comunitario conocido por todo el área de Atillo Palma, empresario, o sea, un pequeño empresario, un pequeño productor de su vivero y ahora de reproducción de gallinas, reproductora de huevos y carne, esté sin ninguna prueba evidente, esté con una medida de coerción, o sea, esté preso, vamos a hablar Hermano, claro, está preso y el perdóneme, actor y el supuesto actor esté entonces en su casa. Eso como que no se entiende. perdóneme, perdóneme la interrupción. Mire, ahí es que voy y he dicho en otras entrevistas de el arraigo social, que es muy importante en las medidas de cohesión. Si equilibramos quien ha sido beneficiado por un arresto domiciliario y equilibramos a Leonardo Cruz. Leonardo Cruz es un tipo que socialmente se ha ido a Loma Miranda a marchar, a reclamar por el bien social de esta nación. El otro amigo, ¿verdad? Se ha ido a Esperanza a invadir terreno. O sea, la función social es totalmente distinta, hermano. Correcto. Y este proceso a mí me afecta porque a veces tengo que opinar más con el corazón que con los libros, porque se trata de una persona muy amiga, que usted conoce la relación de amistad, pero eso no nos hace el ciego ante lo que debió ser la medida de coerción que se conoció el pasado jueves. O sea, Leonardo cumple todos los requerimientos establecidos por la ley y la misma patria hereditaria para pasar a firmar y que la fiscalía investigue. Primero, cada vez que lo citaban iban. Entonces eso deja un mal mensaje. ¿Por qué? Porque ya la persona, cuando lo citen, no va a ir porque ya tiene miedo. Exacto. Cada vez que la policía, la fiscalía y todo el mundo lo citaba así, yo voy. Allá llegaban, dígame, ¿qué es lo que quieren? Esto y esto. Le respondían todo lo que querían. Y finalmente terminan trancando. Y no se va a Eso es parte ausentar, de... no se va a ausentar el proceso porque nosotros que conocemos a Leonardo Cruz ni siquiera pasaporte posee. Pero que si se hubiese ido a ausentar, se ausenta con la primera cita, hermano. Correctamente. Es un Correctamente. absurdo del Ministerio Público. Es un absurdo. Lo que pasa es que ellos mismos violentan el principio de objetividad. El mismo Ministerio Público, en su ley orgánica, tiene un principio que se llama objetividad y debe valorar con objetividad ambas propuestas, la suya como Ministerio Público y la del imputado como imputado. Entonces, después que evalúa eso,
apegada a la objetividad y siendo representante de la sociedad, entonces decide. Pero el Ministerio Público es representante de una sociedad selectiva. Correcto. No es verdad que es representante de una sociedad, vamos a estar claros. Es selectiva. Es el que llegue primero y denunció el que es parte de la sociedad. El preso deja de ser parte de la sociedad. Tenemos que estar claros. Claro que sí. ¿Y qué procede ya a partir de ahora? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Sabemos que estamos esperando la resolución para entonces revisar o recurrir la decisión del tribunal, pero primero tenemos que leer la resolución para, de una manera más estratégica, analizar lo que más nos conviene. Correcto. Bueno, Henry, si quiere agregar algo más, estos canales son tuyos. Un abrazo a usted, a su audiencia, y pedirle a los jueces que actúen no apegado al rumor, no apegado a las conjeturas, sino que actúen apegado a lo que la ley pone en sus manos, que para eso es que son preparados para que evalúen con justicia las decisiones que van a tomar. Bien, gracias por permitirnos estos minutos de tu tiempo y un abrazo desde acá. Un abrazo a usted y a su familia, tan querido. Bye. Señores, esa fue la intervención del abogado, porque es que llama demasiado la atención que una persona, vamos a repetirnos a los... Le envío el video que él te envió a Ronald. Sí, Ronald, le va a llegar un video ahí, Ronald, a ver de qué tiempo, si nos da tiempo, si no lo pasamos el próximo sábado, de qué tiempo disponemos, porque tenemos otros temas, pero este es un tema de una sensibilidad, como dijo el abogado, que le toca a él, no, a mí me toca también. Queremos felicitar a Ángel Ramírez, que fue, en este caso lo llevaron a una presentación periódica, fue la medida de coerción que le plantearon, y ahí realmente tan solo tenía que quedarse una sola persona en este momento. Yo creo que con esa medida de coerción, lo demás ha sido una situación difícil de explicar, pero vamos, Ronald, vamos a escuchar también este abogado lo que decía del caso. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos abocamos a conocer la medida de coerción en el día de hoy, en representación del imputado Lorenzo Soria. El juez tomó toda la prueba que presentó el Ministerio Público sobre los indicios en cuanto a eso. Dejaron a 3 personas en prisión preventiva por el espacio de 6 meses. Y al cliente que nosotros representamos nos le dieron una prisión domiciliaria y una garantía económica. Nosotros estamos contestes con el tema de la medida porque estaban solicitando 1 año de prisión preventiva. Nosotros buscamos en tanto presupuesto como sustentamos por qué la prisión no debía ser la prisión preventiva, en virtud de que ese ha sido un imputado que ha estado de la mano con el Ministerio Público. Nosotros respetamos esa decisión, nosotros no somos abogados de acuerdo, pero la voluntad de un imputado, el abogado debe de colaborar con la justicia. Yo no le puedo impedir a ningún ciudadano que quiera colaborar con el Ministerio Público, que quiera contar un hecho, que quiera dar la participación, yo no se lo puedo impedir como abogado, ni puedo dejar de ejercerle su derecho en cuanto a eso. Ahora bien, mi participación en cuanto al derecho, si yo le expliqué y hice mi puntualización y por qué entendía, porque aún así el Ministerio Público en este momento no solicitó una variación para eso, sino que solicitó lo que fue 1 año de prisión preventiva, aún el imputado colaborando, porque se trata de un acuerdo que le ha prometido al imputado en cuanto al fondo, pero nosotros somos respetuosos en cuanto a eso y el juez ha entendido esa variación en el día de hoy sobre esos 6 meses, porque es una prisión domiciliaria independientemente. En 6 meses se va a revisar, en junio se va a revisar esa prisión domiciliaria. Ni siquiera han iniciado, ya están No, haciendo ya hay un acuerdos para acuerdo, fondo. ya un acuerdo de fondo, o sea, di la verdad
o vamos a inventar esto, tú vas a decir esto, que pasó esto, y en vez de 20 años, 30 años que a ti te corresponde, te vamos a dar 5. Porque me imagino que no lo van a soltar, ¿verdad? Como hicieron ahora. Me imagino que no. Entonces, así no se puede hacer justicia en el país. Yo creo que aquí la judicatura, la procuraduría, los diputados, los senadores, los hacedores de leyes, deben de ver esta situación, qué es lo que está pasando en la Judicatura Nacional. Mientras tanto, hombres y mujeres, y recuerden que aquí más del 80%, vamos a decir 60% para no exagerar, de los presos de la República Dominicana son presos preventivos, que ya inclusive han cumplido la supuesta condena que debió habérsele dado y está en la cárcel congestionada de inocentes porque no se le ha hecho un juicio realmente de fondo. Eso no es nuevo. Miren, Pablo de Jesús López Reynoso, Eduard Peña, gracias por estar con nosotros. Carlos Cabral, Ojibe Medrano Cheito, Máximo Peña. Hermínio